Hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. La mayoría debe recordar o saber que justamente en esa porción del libro de Éxodo nos encontramos con los 10 mandamientos. Y es en ese contexto en el cual Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, los guía por el desierto, los lleva hasta el monte Sinaí y allí les propone entrar en una relación de pacto. Un pacto que tenía sus leyes, que tenía una base sobre las cuales ellos iban a relacionarse con Dios y con el prójimo, y allí en los 10 mandamientos el Señor las expresa claramente. Pero cuando el pueblo se reúne allí en el monte Sinaí, Dios mismo va a descender sobre ese monte, va a haber una teofanía, va a haber una manifestación de la persona, de la gloria de Dios, que hasta ese momento el pueblo no había visto. Y miren que habían visto cosas poderosas, intensas durante la liberación, milagros. No hacía mucho habían caminado en seco, ¿no? Por en medio del mar en seco, con un muro a un lado y a otro de agua. Pero lo que van a ver ahora, lo que ellos van a experimentar en este momento, no lo habían visto nunca, porque es una manifestación visible, no plena, pero sí visible, de la presencia y de la gloria de Dios descendiendo sobre el mismo monte. Y cuando eso pasa, el Señor manifiesta su presencia por medio de algunos eventos sobrenaturales, como relámpagos, truenos, oscuridad, temblor. Dice que el mismo monte Sinaí se temblaba. Y que había una voz de bocina que iba en aumento y que Dios hablaba con una voz tronante. Todo esto ante los ojos del pueblo que tenía un límite que no podían traspasar. Nadie podía pasar ese límite y subir al monte para tratar de ver a Dios y no iba a haber estrago. Y ante esa manifestación poderosa, sobrenatural de la presencia de Dios y de la gloria de Dios, el pueblo hace lo que cualquiera haría, tiene miedo, teme. Y allí en el capítulo 20, versículos 18 y 19, se nos cuenta cuál es la reacción del pueblo al escuchar a Dios hablando y dando sus leyes. Dice el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Claro, ante la manifestación de la gloria de Dios, el hombre cae en cuenta de lo que verdaderamente es delante del Dios Santo y Todopoderoso. Y a ellos los embarga un sentimiento de miedo al punto que dicen, si Dios sigue hablando con nosotros y seguimos escuchando esta voz de Dios, vamos a morir. Así que Moisés, háblanos vos, pero no nos hable más Dios. Y en el versículo 20 Moisés le responde a esta petición del pueblo. Y lo hace de una manera interesante. Porque dice allí, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿No temamos o tememos? O no temáis, pero temed. Moisés les dice que no tengan ese miedo, ese terror a Dios que lleva al hombre a querer ocultarse de Dios, huir de Dios, alejarse de Dios. Miedo que todo aquel que no conoce a Dios debe tener, porque estamos hablando de un Dios santo que juzga el pecado. Pero que en este caso el pueblo que había sido redimido por Dios no debía experimentar ese terror que nos lleva a alejarnos de Dios, a huir de Dios, a querer escondernos de Dios, sino que debían, todas esas manifestaciones que Dios estaba permitiendo que ellos vean, ellos observen, tenían un fin. El fin era que el temor de Dios esté en ellos para que no pequen. Dios manifestó en parte solamente algo de su gloria, con todo ese poder, con toda esa magnificencia, para producir en el corazón de ese pueblo un temor reverente a Dios. Ese temor reverente que la Biblia nos llama permanentemente a tener a los creyentes.
Es verdad, hay 365 no temas, o 366 dicen algunos por los años bisiestos. Pero está llena la Biblia de llamados a que le temamos a Dios. Porque estamos hablando de dos tipos de temores distintos. Este temor, este miedo que Moisés comienza diciéndole, no teman de esa manera a Dios. Es un temor muy antiguo, es un temor que llegó con el pecado en el huerto del Edén. Cuando nuestros primeros padres desobedecen a Dios, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que fueron engañados por la serpiente, no son como Dios, sino que encima se sienten culpables, avergonzados, se ven y están desnudos, y antes no se avergonzaban, pero ahora se avergonzaban, y cuando escuchan la voz de Dios, se esconden. Primero se hacen un vestidito de hojas, y después salen corriendo y se esconden detrás de un arbusto. Y aparece Dios en la escena y pregunta, ¿dónde estás? Y sale el hombre y le dice, es que escuché tu voz. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde allí, el hombre experimenta ese miedo que nos hace salir corriendo en la dirección contraria de Dios. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, nos dice que no debemos temerle de esa manera. Pero no nos dice que no debemos temerle de ninguna manera. Nos dice que como creyentes debemos tener ese temor reverente, profundo respeto a Dios por quién Él es, por su carácter, por su bondad, por su amor, por su justicia, por sus atributos, por sus obras, por sus juicios. De alguna manera, el temor a Dios o el temor de Dios que la Biblia nos llama a tener, a cultivar, incluso a aumentar en nosotros, es esa actitud reverente hacia la persona de Dios que nos lleva a no manejarnos delante de Dios o a no tratar a Dios como si fuese un compañero del colegio. ¿Alguna vez les pasó que le quieren hablar a alguien del Señor y que te diga, yo con el barba estoy bien? ¿Con quién? Con el barba. ¿Te referís a Dios por el barba? Si hay algo que puedo saber porque pensás de esa manera es que no estás bien con Dios. No tenés idea de quién es Dios. No tenés idea de la condición en la que estás delante de Dios. No tenés idea de lo justo, santo, poderoso que es Dios. Y a veces los cristianos no es que nos manejamos diciendo, no, sí, te pido barba que me... No nos manejamos con esa irreverencia, pero a veces sí nos comportamos irreverentemente con Dios. Cuando no tenemos ese equilibrio entre la justicia de Dios y el amor de Dios. Hay creyentes que siempre hablan de que Dios es amor. Es que la Biblia habla de que Dios es amor, y es cierto que Dios es amor. Pero ese amor de Dios nos debe llevar al temor reverente. La Biblia dice que en esto consiste el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios lo llevó a morir en una cruz. Entonces no es un amor que derrocha amor así porque sí. No, es un amor que llevó a Cristo a sufrir la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos. Y eso nos debe llevar también a la reverencia. A veces el cristiano enfatiza tanto el amor de Dios y deja de lado tanto la justicia de Dios, deja de lado tanto los juicios de Dios, la santidad de Dios, que termina teniendo un Jesús casi hippie que va por la vida arrojando flores y diciendo paz y amor. Pero ese no es el Cristo de las Escrituras. Y si yo tengo una imagen así de Dios, me voy a acercar a Dios de una manera equivocada. Voy a tener una relación con Dios equivocada. Y mi vida va a ser vivida de una forma equivocada delante de los ojos de Dios. Voy a vivir de una forma que Dios no me llama a vivir. Éxodo 20 lo que nos dice es, no temas, pero teme. No le tengas miedo a Dios, pero temele a Dios. Y fíjense que incluso nos da en ese mismo versículo un efecto, podría decirse, de lo bueno que es para el creyente temer a Dios.
Porque dice, versículo 20 del capítulo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hay una relación entre temer a Dios y huir del pecado. Cuando conocemos el carácter de Dios, cuando conocemos cómo Dios aborrece el pecado, ese temor de Dios en nuestro corazón nos lleva a aborrecer lo que Dios aborrece también. No tratar con ligereza aquello que Dios tuvo que tratar tan severamente al punto que costó la vida de su Hijo. Ahora, cuando nosotros siempre exaltamos el amor por sobre cualquier otro atributo de Dios, pero si total Dios es amor. Pero si total Dios perdona. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Y debemos temer. Debemos tener esa reverencia, ese temor, acercarnos con esa reverencia a Dios. No es un Dios inventado por los hombres. No es un Dios al que le pones un cigarrillo, le pones una botella de vino en una estatua y te vas a robar pensando que te va a proteger. No es esa clase de deidad, entre muchas comillas. No es esa deidad o ese tipo de ídolo que porque caminé no sé cuántos kilómetros ahora me va a escuchar y me va a dar lo que pido. Dios es santo. Es santo, santo, santo. De todos los atributos de Dios, solo su santidad es elevada a la máxima potencia en el idioma hebreo. Porque lo repite 3 veces, lo intensifica a ese punto, al máximo punto. Isaías. Yo no me imagino a Isaías, un profeta de Dios, un hombre liviano al hablar. No me lo imagino viviendo de una manera desordenada. Era un profeta de Dios. Pero cuando ese profeta de Dios, en el año que muere el rey Usías, tiene una visión del trono de Dios y a Dios sentado en el trono y su falda llenando el templo, y esos ángeles que volaban alrededor y que con 2 alas se tapaban los ojos y que con otras volaban y gritaban o cantaban permanentemente, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, Isaías dice, muerto soy. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo con labios inmundos, he visto la gloria del rey. No se quedó mirando esa visión de la gloria de Dios y pensó que estaba todo bien. No, se dio cuenta de su indignidad. Pedro cuando está pescando en esa barca y el Señor le dice, vos mar adentro, Pedro, echa las redes. Y Pedro dice, pero Señor, toda la noche estuvimos pescando y no sacamos nada, pero en tu palabra voy a echar las redes. Y lo hace y empiezan a sacar peces y se le empieza hasta que se le hunde la barca, llaman a los amigos, vengan a ayudarnos. Y mientras están recogiendo esa pesca milagrosa, de pronto Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Cuando el hombre tiene un vistazo de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, y digo un vistazo, no la manifestación plena, ¿qué quedaría de nosotros? Lo primero que hacemos es reconocer nuestra indignidad, postrarnos ante su superioridad, su santidad, su carácter, su justicia, y reconocer que si hay algo que nosotros no merecemos, es que Dios nos ame. Pero tampoco podemos desequilibrar la balanza y decir, bueno, está bien, Dios no es todo amor, pero tampoco podemos decir Dios solo es justicia, es juicio, es ira, es fuego consumidor. No, justamente es ese equilibrio entre estos aspectos de Dios lo que nos debe llevar al temor de Dios. Y a veces malinterpretamos el perdón de Dios y pensamos que el temor de Dios nos tiene que llevar a una familiaridad tal con Dios que ya nos presentamos y ya nos manejamos irreverentemente ante su presencia. Y no es lo que la Biblia enseña. Si ustedes me acompañan, por favor, al Salmo 128, versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y luego nos da bendiciones, ¿no? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay bendición en el temor de Dios. Somos bendecidos cuando tememos a Dios.
Y ahora sí, el Salmo 130, pero en este caso el versículo 3 y 4. Vamos a ver que ese perdón de Dios, esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, también nos debe mover al temor reverente. Dice allí el versículo 3 del Salmo 130, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Textualmente dice, para que seas temido. No es solo pensar en la justicia de Dios, en la ira de Dios, en la santidad de Dios lo que me debe mover al temor de Dios. Es también pensar en ese perdón que Dios nos ha dado y la manera en la cual Dios nos perdonó, lo que nos debe llevar también a temer a Dios. ¿Por qué? Porque el perdón misericordioso, el perdón del que está hablando aquí la Escritura, el único perdón que enseña la Biblia, no es que Dios un día desde su trono dijo, bueno, vamos a hacer un indulto, vamos a perdonar a todo, vamos a perdonar el pecado, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, vamos a hacer de cuenta que no hicieron nada. No, ese perdón necesitó un sacrificio, necesitó un sustituto, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y cuando el creyente piensa en el perdón de Dios de esa manera, lo lleva a la reverencia, lo lleva al temor. No va a decir, bueno, total, si total Dios es amor, si total Dios perdona, si total lo que hago Dios me va a perdonar. Este perdón que la Biblia nos muestra, lo vemos en la cruz. Cuando nosotros contemplamos a Cristo crucificado, podemos ver por un lado la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios siendo reivindicada, obviamente. Y también vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios que dio a su Hijo. En la cruz lo que vemos es cómo Dios solucionó el gran dilema que el pecado presentaba. ¿Cómo hace Dios? Que es justo, que es santo, que aborrece el pecado, que castiga el pecado, que juzga el pecado, para mostrar misericordia, perdón y gracia. Era todo un dilema que Dios solucionó en la cruz. Dios se manifiesta a Moisés y de sí mismo dice, Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y somos todos culpables. ¿Cómo hace Dios? Fuerte, justo, santo, misericordioso, para perdonar nuestra iniquidad, nuestra rebelión. Bueno, la respuesta es la cruz. Por eso el salmista dice que en Dios hay perdón para que sea reverenciado. Porque cuando vemos lo que costó nuestra salvación, lo que costó nuestro perdón, lo que costó nuestra redención, no podemos hacer menos que temerle y postrarnos ante Él y acercarnos con respeto, acercarnos con reverencia a Dios. Fíjense que nosotros sabemos que en la cruz lo más doloroso o lo peor de la cruz no estaba a la vista de los ojos de los hombres. No había sido las espinas, no habían sido los latigazos, el flagelo, no había sido los clavos, no habían sido los golpes, las escupidas, la vergüenza de estar desnudo delante de todos colgado. Ese no era el dolor profundo de la cruz. El dolor profundo de la cruz estaba oculto a los ojos de los hombres. Y era lo que Jesús estaba experimentando en ese momento cuando todo el pecado cayó sobre Él y su Padre lo trató como eso. Y derramó su ira, su castigo sobre su propio Hijo. Lo que a Jesús más le dolió de la cruz fue ese momento en el cual
aquello que existió desde la eternidad perfectamente, que era esa comunión en el Dios Trino, se rompió por un instante. Fíjense que en la cruz Jesús nunca clamó: ¡ay, Señor, cómo duelen estos clavos! ¡Ay, Señor, cómo me duele la espalda! Y no decimos que no le estaba doliendo. La medicina forense dice que es es una de las muertes más dolorosas que había inventado la humanidad. Y por esa muerte Dios quiso perdonarnos, por medio de ese sufrimiento. Pero no era lo más doloroso para Jesús. Jesús nunca dijo: ¡ay, cómo me duelen los clavos en los pies o los clavos en las manos! Él cuando clamó en la cruz fue: Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor más profundo. Por un momento y por única vez en la eternidad, esa perfecta comunión, esa perfecta relación que existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se quebró por nuestro pecado, para nuestro perdón. Por eso no podemos tomar livianamente cuando decimos: sí, pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador. Sí, pero ¿cómo te perdonó? ¿Qué costó? ¿Cuál fue el sacrificio? ¿Cuál fue el precio que Dios pagó? Temé. Porque ahí estás viendo la ira de Dios sobre el pecado derramada sobre su propio Hijo. Y la gracia de Dios y la misericordia de Dios para perdonarnos. Ahí ves la solución al dilema. Cómo Dios justo, santo, que juzga y que castiga el pecado, que no va a tener de ninguna manera por inocente al culpable, puede perdonar nuestras iniquidades por medio de matar a su propio Hijo en la cruz, el cual resucitó para nuestra justificación. Me gustaría que veamos algunos pasajes brevemente en cuanto a lo que la Biblia nos enseña y nos muestra o relaciona con las bendiciones que trae a nuestra vida el temor reverente a Dios. Me gustaría comenzar por el Salmo 25, por favor. Versículo 12 y 12 al 14. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quién no quiere esas bendiciones en su vida? Que Dios te guíe, que Dios bendiga tu vida, que Dios te muestre y que te invite a una comunión íntima. Es lo que anhelamos todos los creyentes. Bueno, aquí dice que el temor de Dios nos lleva y nos ayuda justamente a recibir esto. Salmo 112, por favor, vamos a ir a algunos pasajes. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado, dice, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Noten que aquí hay una relación entre temer a Dios y deleitarse en sus mandamientos. Por ende podemos hacer una relación entre no temer a Dios y no deleitarnos en sus mandamientos. ¿Qué producen en nuestros corazones los mandamientos de Dios? ¿Deleite? ¿Una carga insoportable? Entonces evaluemos cómo está nuestro temor de Dios. Bienaventurado, dichoso, feliz, realmente dichoso, aquel que teme a Dios. Porque el temor de Dios nos lleva al deleite en sus mandamientos. Y no cualquier deleite, ¿no? Se deleita en gran manera, dice allí la palabra. Proverbios, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 1.
Este es un libro en el que encontramos mucho sobre el temor de Dios. Incluso encontramos un pasaje muy conocido, ahí en este capítulo 1, el versículo 7, donde nos dice que el principio, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Allí dice que el principio se puede referir tanto al comienzo como al principio rector de la sabiduría es temer a Dios. Y en este libro de Proverbios no debemos perder de vista que la sabiduría la presenta no como algo, no como un cúmulo de conocimiento adquirido, sino como algo práctico. El libro de Proverbios nos presenta al hombre sabio como aquel hombre que sabe poner por obra los mandamientos de Dios, que sabe aplicar a su vida la voluntad de Dios, los mandatos de Dios, que vive prácticamente lo que conoce de Dios. Ese es el hombre sabio conforme al libro de Proverbios. Y dice que el principio de esa vida sabia, de esa vida que camina poniendo por obra la voluntad de Dios, es el temor de Dios, es el temor de Jehová. Capítulo 3, por favor, de Proverbios, versículo 7. Quiero que consideremos algunas de las bendiciones del temor de Dios para luego ir a una porción de la Escritura donde vemos qué pasa, todo lo contrario, qué pasa cuando se pierde el temor de Dios. Capítulo 3, versículo 7, nos dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que no sea tu propia opinión, tu propia sabiduría torcida la que te guíe, sino sea el temor de Dios. Y dice que el temor de Dios nos lleva a apartarnos del mal. El que teme a Dios intenta apartarse del mal. No le da lo mismo. No le da lo mismo decir, bueno, yo sé que Dios dice en su palabra que, pero yo igual lo voy a hacer. Yo sé que la palabra me dice que no debo unirme en matrimonio con un incrédulo, pero lo voy a hacer igual, porque Dios sabe que nos amamos. Teme a Dios. Apartate del mal. ¿Ves que Dios es amor? ¿No estás entendiendo? Estás malinterpretando el amor de Dios. El amor de Dios te tiene que llevar al temor de Dios. Y el temor de Dios a apartarte del mal. A aborrecer lo que Dios aborrece. A desear lo que Dios desea. Capítulo 31 de Proverbios. Las hermanas ya saben de qué se trata. Pero allí dice justamente en el versículo 30 del capítulo 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es el temor de Dios en nuestros corazones lo que trae alabanza a nuestra vida. No aquellas cosas pasajeras, como en este caso menciona la belleza física. Si van por favor ahora al libro de Eclesiastés, al capítulo 12, aquí el predicador que escribe el libro de Eclesiastés, se piensa que fue Salomón, luego de todo un gran discurso, es un libro que pienso que la mayoría lo conocemos, que trata de plantearse cómo es la vida debajo del sol si quito de la ecuación a Dios, ¿no? Y bueno, comienza ya con esta deducción. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero luego de todo el discurso que él hace, en el capítulo 12, en el versículo 13, él cierra de una manera y lo hace con un resumen muy concreto, muy sencillo, en el que nos da dos imperativos, en el que resume todo el deber del hombre delante de Dios. Y dice allí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo
del hombre. Y alguno puede decir, bueno, lo que pasa que es verdad, el Dios del Antiguo Testamento era de temer, por sus juicios, por su ira, por su santidad. Es el mismo Dios, ¿no? El del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos, como decía, exaltan tanto el amor que terminan viendo a Jesús como una especie de hippie. Incluso desde muchos púlpitos se anima a verlo así a Jesús. Pero Jesús habló también muy claramente, y a sus discípulos cuando los comisiona, en esa misión en la que por primera vez van a ir solos a predicar el Evangelio y les da autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades, en el Evangelio de Mateo les advierte que los iban a perseguir, que iban a sufrir, que los iban a llevar a las sinagogas, que los iban a azotar, incluso que los iban a matar. Y allí mismo Jesús le dice, pero ¿saben qué? No les teman. No teman al que puede, dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y Jesús mismo dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Jesús el que está diciendo, teman a Dios. Y se lo está diciendo a sus discípulos. No le tengan miedo a los hombres. ¿Qué es lo más que le pueden hacer? ¿Matarlos? Teman a aquel que los puede echar en el infierno. Teman a Dios. Entonces necesitamos este sano equilibrio entre los atributos de la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, los juicios de Dios, el aborrecimiento de Dios al pecado y el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Todo ello nos debe llevar a temerle, a reconocer que estamos delante de Dios. Me gustaría que veamos, para ir terminando, un libro en el Antiguo Testamento. Los invito a Malaquías, el profeta Malaquías, el último libro del Nuevo Testamento, o del Antiguo Pacto. Con esta profecía cierra el Antiguo Testamento y por 400 años y hasta la aparición de Juan en el desierto proclamando arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En un sentido Dios no, guardó silencio en el sentido de no reveló más escritura. Y cuando lo vemos de esa manera pensamos qué tremendo lo último que Dios le dice a su pueblo antes de cerrar el Antiguo Testamento. Porque aquí vamos a encontrar, podemos ver en realidad cómo ese pueblo había perdido el temor de Dios y cómo el perder el temor de Dios los llevó a vivir de una manera por la cual Dios los tuvo que confrontar a través de Malaquías. Aquí vamos a encontrar una disputa entre Dios y su pueblo. Dios va a declarar o acusar al pueblo de algo, el pueblo y los sacerdotes van a responder negando esa acusación y Dios va a volver a responder mostrándole que ciertamente esa acusación es cierta y que hay un castigo si no se arrepiente. Si están ahí en Malaquías, vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 6. No vamos a leer todo el libro, solo vamos a ir viendo algunas de estas acusaciones, pero quiero que lo veamos desde este lugar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios pierde el temor de Dios? ¿Qué pasa cuando perdemos de vista quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo Él es digno de ser adorado, servido, temido, reverenciado? Dice el capítulo 1, versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, es Dios hablando a través de su profeta, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En realidad el capítulo 1 comienza de parte de Dios diciendo, este pueblo dice, Dios dice, los he amado, y este pueblo dice, ¿en qué nos has amado? El pueblo ponía en duda el amor de Dios. A esta altura,
con todas las evidencias, con todas las obras de Dios por años, por siglos. Todavía se preguntaban, ¿pero en qué nos has amado? Y ahora aquí ya en el versículo 6 se dirige hacia el sacerdocio y les dice esto: bueno, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y el pueblo dice irreverentemente, ¿en qué te hemos menospreciado? No, Dios, estás equivocado. No estás juzgando bien, no estás viendo bien, no ves bien mi corazón. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?, pregunta el pueblo. Y el versículo 7 le da la respuesta: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Quizás habían llegado a esa familiaridad con lo santo, familiaridad con el templo, familiaridad con el servicio sacerdotal, familiaridad con la mesa de los panes, con los sacrificios. Y con esa familiaridad y sin temor de Dios, empezaron a hacer las cosas a su manera. Como si a Dios le diera lo mismo cómo le adoramos o cómo le servimos. Cuando pensamos que a Dios le da lo mismo, tenemos que revisar nuestro temor de Dios. Probablemente, por no decir seguramente, está muy escaso. Porque si hay algo que nosotros debemos aprender de Dios es que Dios es santo, apartado, separado. Y a Dios no le da lo mismo cómo nos acercamos a Él, ni cómo le adoramos. Fíjense que ante esta tremenda acusación de parte del Señor, el sacerdocio interpela a Dios, como si Dios fuera injusto en la acusación esta. Y en el versículo 8 él sigue el Señor y les dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Miren lo que hacían, ¿no? Tenían 2 corderos, uno sano, sin mancha. Claro, habían perdido de vista que ese cordero tipificaba al cordero, el cual es sin mancha, perfecto, el único sacrificio, el único sustituto por los pecadores. Y tenían un cordero sano y un cordero ciego y decían: a Dios sacrificale el ciego. Si total no ve, ¿quién no ve? El cordero no ve, Dios sí ve. Sacrificale el ciego. Y el otro vendelo, le vas a sacar más plata. Al ciego no lo vendes más, mátalo, mata al ciego. Y Dios le dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Piensan que yo estoy mirando para otro lado? ¿Piensan que me da lo mismo? Sigue, dice: asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto?, dice Jehová de los ejércitos. No, ¿cómo se lo voy a dar al príncipe? Voy a quedar mal. Y al rey sí. A Dios sí. Ahí está la falta de temor. Por eso dice: ¿dónde está mi temor? No me temen. Temen más a los hombres, están más preocupados por ser aceptos delante de los hombres que de Dios. Y se atreven a darle a Dios lo que no se atreverían a darle al hombre. Habían perdido el temor de Dios. Por eso Dios los viene a interceptar y los viene a enfrentar con ese pecado. Capítulo 1, versículo 13 dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, los sacerdotes. Oh, qué fastidio es esto. ¿Qué? ¿Servir a Dios? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Habían perdido el temor de Dios. Les fastidiaba ir al templo y servir al Señor. Les fastidiaba adorar al Señor. Les fastidiaba los sacrificios al Señor. Se le volvió algo pesado.
Y dígame si no luchamos a veces nosotros con estos sentimientos. Y es ahí donde tenemos que decir, ¿dónde está mi temor de Dios? ¿Cómo estoy viendo a Dios? ¿Cómo me puede parecer un fastidio el privilegio más alto que es servir al Señor? Esa falta de temor de Dios, además, lo llevó a contraer matrimonios con mujeres paganas, pasando por alto toda advertencia de Dios. Fíjense el capítulo 2, versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Pero Dios es amor. Pero Dios sabe que nos amamos y que nos vamos a casar. Teme a Dios. Apartate del mal. O seguí adelante y arruiná tu vida. Ya no había temor de Dios. En el versículo 14 nos habla que los que ya estaban casados encima eran adúlteros. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Si nadie lo sabe. Una canita al aire. Y esto dentro del sacerdocio. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Las cosas que pasaban en la antigüedad. No. Las cosas que siguen pasando cuando no hay temor de Dios. Y esto no es todo lo que Dios tiene que decirles. A veces escuchamos, temamos al Señor. Y lo dejamos ahí, no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene temerlo y no temerlo. Las bendiciones que hay en temer al Señor y los grandes problemas en los que entramos cuando no le tememos. Fíjense el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Claro, cuando no hay temor de Dios, te lanzás al pecado pensando que nada pasa. Incluso empezás a ver a los que no están con ese fastidio, con esa carga de tener que servir al Señor, como, pero te la pasan mejor que yo. Mirá, hacen mal y agradan a Dios, y Dios se complace en ellos. ¿Ves que hacen mal y Dios no los juzga? ¿Por qué me va a juzgar a mí si hago el mal? Y ellos se preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia? Y el Señor les va a responder dónde está el Dios de justicia, en el capítulo 3, versículo 1. He aquí, dice el Señor, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está el Dios de justicia? Está próximo a llegar. Está próximo a venir. Para ellos se cumplió en la primera venida del Señor, para nosotros tiene cumplimiento próximamente cuando el Señor regrese. Y en el versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
Malinterpretamos la paciencia de Dios. Cuando no hay temor de Dios, malinterpretamos su paciencia, su longanimidad. No entendemos que es tiempo para arrepentirnos. Y pensamos, ¿dónde está el Dios de justicia? Yo miro a mi alrededor y los que no conocen a Dios y viven un desastre, mira, Dios no los castiga, Dios no los juzga. Viene. Y cuando Él venga, ¿quién estará en pie delante de Él? En el capítulo 3 también, versículos 6 y 7, les explica por qué todavía ellos no habían sido consumidos. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia, pero de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Teman. Versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, arrepiéntanse, y yo me volveré a vosotros. ¿Cuánta misericordia de Dios? Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Si se vuelven a mí, me van a encontrar. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿Cuántas veces actuamos tan parecido? El Señor le dice, si siguen en pie es porque yo soy misericordioso, porque no cambio. Pero arrepiéntanse porque viene el día, ardiente como un horno. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Preguntan. ¿Qué, no les alcanzó todo lo que ya les dijo el Señor? Como si todavía necesitaran más ejemplos, a ver, pero a ver, viene, ¿de qué me tengo que arrepentir exactamente? Y el Señor les sigue diciendo, bueno, ¿quieren saber de qué se tienen que arrepentir? Versículo 8, 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Claro, nosotros no hicimos nada de lo que nos está diciendo. En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Claro, imagínense, si no tenían problema en sacrificarle el animal enfermo, el cojo, iban a tener problema en no honrar al Señor con los bienes. En no responder al llamado que ellos como pueblo de Dios en ese momento tenían específicamente de llevar sus diezmos a un lugar específico para el sustento del sacerdocio, del templo, de las fiestas religiosas, etc. Y me gusta porque dice, me habéis robado. No es que no quisieron darme lo suyo, no me quieren dar lo mío. Porque a mí no me roban nada que no sea mío. Y Dios dice, me están robando lo que es mío. En el versículo 13, del mismo capítulo 3, sigue el Señor y les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Y qué iban a decir? Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha temer a Dios? ¿Qué aprovecha ser reverente a Dios? ¿Qué aprovecha alejarme de lo malo, alejarme del pecado, acercarme a Dios? ¿Qué aprovecha? ¿Qué provecho hay? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. No sé qué era lo que tenían en esa época, pero algo similar a Netflix. Porque claro, ven esas series, ¿no?, donde el adúltero es prosperado, el que se venga es prosperado y es un héroe, el corrupto es prosperado y todo le va bien. Y ellos estaban creyendo también el mensaje, ese indoctrinamiento que los medios nos quieren generar en nuestros corazones, en los corazones de nuestros hijos.
¿Qué? ¿Que vos vivís como quieras? Porque eso es libertad, porque eso es lo bueno para tu vida. ¿Qué sos? Hombre, mujer, ¿qué querés ser? Hoy mujer, mañana hombre. Hacelo. Te va a ir bien. Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Nadie, absolutamente nadie escapó, escapa y escapará del juicio de Dios. Nadie. Les diré a quién temer. Al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese sí temed. El pueblo de Dios pensando que ser santo y agradar a Dios y servir a Dios es una cosa que no tiene sentido y que lo mejor que le puede pasar es vivir como los soberbios del mundo que le rodean, porque a sus ojos son prosperados, porque a sus ojos tentaron a Dios y escaparon. Eso es no temer a Dios. Solo cuando no tememos a Dios y perdemos de vista quién es Dios podemos llegar a pensar así. Solo cuando no tememos a Dios y perdemos de vista a Dios podemos mirar a alguien que no le conoce y que está viviendo en el pecado y pensar que está bien. No, no está bien. La está pasando muy mal y la va a pasar mucho peor si no se arrepiente y se vuelve al Señor. Pero claro, hoy todo nos bombardea para hacernos creer lo contrario. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto viene de Alejandro Magno. Él te conquistaba y te llevaba el gimnasio, la escuela, el teatro. Y a través del teatro te metía toda su cultura. Bueno, hoy metimos un teatro griego en casa, con 100 y pico de canales en HD, 4K, no sé qué, full, no sé cuánto. Y desde ahí viene el adoctrinamiento. Y tristemente la juventud lo está sufriendo tanto, la niñez lo está sufriendo tanto, están tan confundidos. Versículo 16. Entonces, aquí frena esta discusión, este ida y vuelta y dice, entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Claro, siempre hay quienes temen a Jehová. No todos eran iguales. No todo el pueblo decía, ¿en qué nos amaste? No todos los sacerdotes decían, qué cosa fastidiosa es esta. Uy, qué pesado, otra vez vamos a tener que ir a sacrificar un cordero. Otra vez vamos a lavar, otra vez vamos a cantar un salmo, otra vez. No, había quienes temían a Dios y estaban juntos y dice, cada uno habló a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice luego el versículo 17, toma la palabra a Dios de vuelta y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, recién entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A Dios no le da lo mismo. Y él escribe un libro de memoria de aquellos que le temen. Ahora en el capítulo 4, ya para terminar, versículo 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Esos que ellos decían, qué bienaventurados los soberbios, porque encima son prosperados, tentaron a Dios y escaparon. Y el Señor dice, te voy a contar el final de la historia. Viene el día, ardiente como un horno, y en ese día todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Acercaste alguna vez estopa al fuego? Te quedaste sin nada, ¿no? Así serán ellos. Aquel día que vendrá, los abrazará, no les dará un abrazo, los abrazará en el sentido del fuego. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. No temáis, pero teme. Teme a Dios. No perdamos el temor de Dios. No compremos el mensaje que nos vende el mundo. A Dios no le da lo mismo. Dios no hace la vista gorda. Nadie escapa del juicio de Dios. Nadie tienta a Dios y escapa. El Señor actuará. Y en ese día hará distinción en dos grupos. Los que le temen y los que no. Unos cenizas. Los otros saltando como corderos de una manada. Por la salvación de Dios. Terminamos con un versículo en Hebreos, por favor. Capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese Dios que es fuego consumidor, al cual tememos y reverenciamos, es el que por la obra de Cristo nos dice: acércate confiadamente, pero no irreverentemente. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo santo. Pero podemos acercarnos con confianza, claro, y con gratitud, sí, y con temor, y con temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Te invito a orar. Padre, te queremos pedir perdón, Señor, porque tantas veces actuamos con irreverencia delante de ti. Tantas veces perdemos de vista que estamos a tu vista, que estamos delante de tus ojos viviendo, Señor. Y que no solo ves nuestras acciones, tú ves nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Tantas veces, Señor, nos acercamos con esa irreverencia como familiar a tu casa, a tus cosas, a tu palabra, a la oración, a la adoración. Tantas veces perdemos de vista, Señor, quién tú eres y tu carácter. Ese carácter que nos debe llevar al temor y a la reverencia, pero no para huir de ti, no, para huir de lo que te ofende, para huir de lo que te desagrada y acercarnos a ti con confianza, con gratitud, con temor y reverencia, pero con confianza. Porque por lo que has hecho tú nos has recibido hoy delante de tu trono. Y podemos entrar y hallar esa gracia oportuna para el socorro. Señor, ayúdanos a no perder de vista las bendiciones que tu palabra anuncia que hay para los que temen a Dios. Señor, ayúdanos a revisar en nuestra vida, en nuestro corazón, cómo está nuestro temor de ti. ¿Cómo te estamos viendo? ¿Cómo estamos relacionándonos contigo? Y ayúdanos a que ese temor de Dios en nuestro corazón crezca, Señor, y aumente. Porque tiene la intención
de llevarnos a una vida espiritual plena, conociendo quién tú eres, cómo tú obras, cómo tú actúas, quiénes somos nosotros delante de ti. Señor, ayúdanos derramando de esa gracia abundante sobre nuestra vida, para que cada día de nuestro caminar lo hagamos con temor de quién tú eres. Ya no un temor del castigo eterno, sino ese temor reverente hacia tu persona, ese respeto hacia tus cosas. Y ese sentimiento que estamos ante lo más grandioso, lo más glorioso que existe, que sobrepasa todo en el universo, que sobrepasa todo, que es tu persona. Y maravillándonos, Señor, que siendo tú quien eres y nosotros quienes somos, podemos llamarte Padre, por la obra de Cristo, a nuestro favor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.